¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo un momento ordinario puede transformar tu existencia completamente? Jamás hubiera imaginado que una tarde sosegada en la periferia de Madrid me conduciría a una vorágine emocional de la que todavía no consigo liberarme. Me presento, soy Carmen, tengo 35 años y comparto mi vida con mi marido en un vecindario tranquilo, rodeado de viviendas de fachadas blancas y senderos bordeados de olivos que proporcionan cobijo. Mi esposo, Javier, trabaja como ingeniero en construcción y sus frecuentes viajes laborales me dejan a solas con días vacíos en la modesta casa que edificamos juntos. No soy una persona que busque emociones fuertes, pero el destino suele actuar sin pedir permiso cuando decide tocar a tu puerta. Aquel miércoles la brisa era agradable aunque el sol aún dominaba el cielo. Me encontraba aseando la cocina, con la radio transmitiendo noticias que apenas registraba, cuando un sonido peculiar emergió de la vivienda contigua. Era el ruido de agua fluyendo, no el delicado goteo de un riego de jardín, sino un caudal intenso y persistente, como si alguien hubiera descuidado cerrar un intoxicado con cannabis. Esa residencia pertenecía a don Miguel, un caballero de 62 años, que vivía en soledad desde que Rosa, su adorada esposa, partió hace 2 años. Don Miguel era todo un señor siempre, luciendo su sombrero fedora al salir y dedicándome un saludo cordial cada vez que coincidíamos junto a la valla de madera que dividía nuestras propiedades. Sin embargo, nuestra relación no era cercana, simplemente éramos vecinos que se reconocían. El sonido del agua continuaba y una inquietud extraña comenzó a invadirme. Intenté convencerme de que podría ser una simple avería en la tubería, pero entonces visualicé a don Miguel desvanecido en el baño, inconsciente bajo un chorro de agua fría. No pude mantenerme indiferente. Me sequé las manos en el delantal y salí, mientras la suave brisa movía las hojas secas en el sendero. La puerta de don Miguel estaba entornada, lo que intensificó mi preocupación. «¿Don Miguel se encuentra bien?», pregunté golpeando suavemente la puerta. No obtuve respuesta, solo el sonido del agua cada vez más nítido. Tomé aire profundamente, convenciéndome de que solo actuaba como cualquier buen vecino lo haría, y empujé la puerta para entrar. En el interior, la vivienda desprendía ese encanto peculiar que solo poseen las casas habitadas por hombres mayores en soledad. Un sillón de piel desgastado descansaba junto a una chimenea sin uso, mientras un sutil aroma a madera envejecida impregnaba el ambiente. Avancé por el angosto corredor, siguiendo el sonido del agua hasta encontrar la puerta del baño ligeramente abierta. El vapor escapaba suavemente, nublando el espacio. Don Miguel volví a llamar, elevando mi voz, y entonces lo descubrí. Se encontraba bajo la ducha, de espaldas, con el agua deslizándose por su espalda que, a pesar de su edad, mantenía cierta firmeza. Su rostro se reflejaba difuso en el espejo empañado y me quedé paralizada, con el corazón palpitando intensamente, ya no por inquietud, sino por pudor. Había irrumpido en un momento privado que no me correspondía presenciar. Antes de poder retroceder, él se volteó y nuestras miradas se cruzaron a través del espejo. Anticipé una reacción airada, pero no sucedió. Se detuvo brevemente y luego, con serenidad, alcanzó una toalla cercana y la ajustó a su cintura. «Carmen, ¿qué te trae por aquí?», pronunció con voz profunda y apacible, sin atisbo de molestia. «Yo lo lamento», tartamudeé con el rostro encendido. Oí el agua y temí que algo malo hubiera ocurrido. Él esbozó una sonrisa afectuosa que me desconcertó. «No te preocupes. Olvidé cerrar la puerta. Es todo. Agradezco tu preocupación». Musité otra disculpa y me retiré apresuradamente, pero al hacerlo noté que mi pulso seguía acelerado, no solo por la vergüenza, sino por una sensación que aún no lograba identificar. Los días posteriores intenté eludir a don Miguel. Cada vez que lo escuchaba podando el jardín o abriendo alguna ventana, buscaba ocupaciones dentro de casa.
pero su presencia, su figura esbelta y alta, su mirada serena, su voz cálida, persistían en mis pensamientos. Me convencí de que era simple curiosidad pasajera, que estaba magnificando un incidente insignificante, hasta que una tarde, mientras regaba las plantas del patio, él apareció junto a la cerca. «Tienes un don especial con las plantas, Carmen», comentó, su voz amable como si aquel incidente en el baño nunca hubiera existido. Respondí con timidez, evitando su mirada. «No es para tanto, simplemente disfruto trabajando la tierra». Soltó una risa suave, sus ojos iluminándose. «Yo soy todo lo contrario. Las plantas que dejó Rosa están casi marchitas, no tengo tu habilidad». Sin pensarlo demasiado, las palabras brotaron de mis labios. «Si lo desea, podría venir a ayudarle». Él aceptó con un gesto. Y así comenzaron aquellas tardes en su casa, cuidando juntos del pequeño jardín que Rosa había amado tanto. Conversábamos sobre todo. Me contaba de su época como profesor de historia en el instituto, de aquellos viajes a Sevilla que había soñado pero nunca realizó. Su voz fluía como un arroyo tranquilo, transportándome a historias que no quería abandonar. Gradualmente me encontré anhelando estos encuentros. No era solo por el jardín. Una tarde, mientras arrancábamos hierbas bajo la luz dorada del ocaso, me ofreció limonada recién preparada. Al rozar nuestros dedos, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Me miró con sus ojos profundos y dijo: «Has traído vida nueva a este lugar, Carmen, más de lo que yo nunca logré». Susurré, casi inaudible. «Es algo insignificante». «No», me cortó. «A veces creo que también has renovado mi propia vida». Sus palabras flotaron en el aire y mantuve la mirada baja, temerosa de que pudiera ver en mis ojos algo que ni yo misma me atrevía a reconocer. Los días transcurrieron y noté cambios sutiles en mi comportamiento. Me esmeraba más en mi aspecto, escogía vestidos más bonitos para visitarle, aunque me convencía de que era mera rutina. Javier, mi marido, continuaba con sus viajes constantes y cada vez que llamaba, mi voz sonaba más lejana. Ya no compartía con él mis vivencias diarias, temiendo que la verdad se me escapara involuntariamente. Entonces, una noche lluviosa lo cambió todo. Javier llamó para informar que debía permanecer una semana más en Barcelona por el proyecto. Dije: «No te preocupes, lo entiendo». Pero al terminar la llamada, la soledad me envolvió como la lluvia que golpeaba las ventanas. No tenía intención de visitar a don Miguel esa noche, solo buscaba una manera de escapar del vacío que sentía. Preparé unas galletas caseras, convenciéndome de que sería un detalle amable llevarlas. Cuando abrió la puerta, con las mangas de la camisa dobladas y el cabello salpicado por la lluvia, me recibió con una sonrisa. «Carmen, qué grata sorpresa». Le extendí el plato, apenas musitando. «Pensé que te gustarían». Me invitó a pasar y nos acomodamos en su sala acogedora, donde el fuego de la chimenea danzaba suavemente. La charla comenzó como siempre, relajada y natural, pero esta noche había algo distinto, una dulce tensión flotando entre nosotros. Al dejar mi vaso sobre la mesa, mis dedos rozaron los suyos. No fue un contacto casual, sino un momento prolongado, mis dedos acariciando suavemente el dorso de su mano, percibiendo el calor de su piel y las venas que se marcaban bajo los años. Ninguno apartó la mano. Sentí que mi respiración se detenía, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso repentinamente. Alcé la vista y nuestras miradas se encontraron. Ya no era la mirada cordial y distante del vecino mayor que conocía. Era la mirada de un hombre, intensa y ardiente, como las llamas que bailaban en la chimenea junto a nosotros, anhelando algo que ambos entendíamos, pero no nos atrevíamos a expresar. «No tienes que quedarte si no lo deseas», pronunció con voz grave como un violonchelo en la noche silenciosa. Pero pude notar el temblor en cada palabra. Sus labios se tensaron levemente después de hablar, como luchando contra sí mismo. Lo observé,
sintiendo el calor de su cuerpo atravesar la pequeña distancia entre nosotros, y susurré: «Me siento perfectamente cómoda». Mi voz fue apenas audible entre el sonido de la lluvia exterior, pero bastó para derribar la invisible barrera que nos separaba. Se inclinó hacia mí con movimientos pausados, como si me diera la oportunidad de alejarme, de rechazar lo que estaba por suceder, pero permanecí inmóvil, permitiendo que acortara la distancia hasta que pude percibir el aroma a madera antigua y ese sutil perfume que aún persistía en su camisa. El primer contacto de sus labios fue como una caricia del viento, delicado y exploratorio, apenas rozando los míos lo suficiente para sentir su calidez y esa ligera aspereza que los años habían dejado. Mantuve los ojos cerrados, saboreando cada segundo, mientras mi corazón golpeaba contra mi pecho como si quisiera liberarse. De pronto, como si una corriente de aire hubiera irrumpido en la habitación, el beso se transformó. Posó su mano en mi mejilla, sus dedos ásperos pero tiernos guiándome hacia él, y respondí rodeando su cuello, mis dedos perdiéndose en su cabello plateado y sedoso. Nuestros labios se encontraron con mayor intensidad, abandonando la timidez inicial por un deseo contenido durante demasiado tiempo. El sabor dulce de la limonada en mi boca, mezclándose con su aliento cálido y apremiante. Esa noche, envuelta en su abrazo, me olvidé de todo, de Javier, de las promesas matrimoniales que había memorizado y hasta de mi propia identidad. Me condujo al sofá, hundiéndonos en los cojines, y cada movimiento, cada contacto estaba cargado de significado. Sus manos recorrieron mi espalda sobre la tela delicada del vestido, dejando un rastro ardiente que me estremecía. Lo atraje más cerca, mis uñas presionando suavemente sus hombros a través de la tela, sintiendo sus músculos todavía firmes pese al paso del tiempo. Su respiración agitada rozó mi cuello mientras susurraba «Carmen», como una plegaria, confirmando que esto era real. Respondí estrechándolo contra mí, eliminando cualquier espacio entre nosotros, fundiéndonos en un abrazo apasionado. Cuando descansábamos allí, con el sudor brillando sobre nuestra piel bajo la luz tenue del fuego, nuestras respiraciones entrelazadas como una melodía desordenada, él se detuvo. Se incorporó lentamente, apoyando su mano junto a mí, sus ojos cargados de melancolía pero con un brillo especial mientras me contemplaba desde arriba. Con voz entrecortada por la emoción, me confesó algo inesperado. El día anterior había descubierto una carta en el armario de Rosa, escrita por ella antes de partir, con algunas palabras difuminadas por el tiempo, pero aún comprensibles. En ella le pedía que siguiera adelante, que volviera a experimentar el amor, como si hubiera previsto que se encerraría en su soledad eternamente sin permitirse sentir por otra persona. Me dijo que no sabía si el destino me había puesto en su camino o si solo intentaba justificar lo nuestro. Sus palabras me atravesaron como una daga helada, rompiendo el momento de éxtasis. ¿Una carta? Permanecí tendida, mi cuerpo todavía vibrando por su cercanía, pero mi mente daba vueltas sin cesar. ¿Existía realmente esa carta? ¿O era una historia inventada para aliviar nuestra culpa? Busqué la verdad en su mirada, pero solo encontré un mar de sentimientos indescifrables. Tomó mi mano con delicadeza, acariciando suavemente mi piel, y percibí el temblor en sus dedos. El temblor característico de quien encuentra un rayo de esperanza pero teme que se desvanezca. No me atreví a indagar más, pero la duda se instaló en mi mente como una astilla, dejándome suspendida entre el temor y la intriga por el secreto revelado. Esa noche, entre el deseo y la incertidumbre, comprendí que había cruzado un punto sin retorno. Al amanecer abandoné su casa silenciosamente. La lluvia había parado, pero mi interior seguía turbulento. Me prometí que no volvería a suceder, que fue un error. Pero cada vez que veía a don Miguel por la ventana, cada vez que escuchaba su silbido en el jardín, mi corazón me traicionaba.
Cuando Javier volvió días después, intenté comportarme como una esposa ejemplar. Preparé la cena, mostré interés por su trabajo, pero notó algo distinto. ¿Qué te sucede, Carmen? Te noto ausente, me dijo una noche. Forcé una sonrisa. Solo estoy agotada. No insistió más, pero su mirada me estremeció. ¿Intuía algo? Don Miguel y yo mantuvimos distancia después de aquello. Ya no se asomaba a la valla y yo evitaba acercarme a su casa, pero el silencio no lograba borrar lo vivido. Una noche, mientras Javier dormía profundamente, me quedé en el patio contemplando su vivienda. La luz del salón permanecía encendida y me pregunté si sus pensamientos estarían dirigidos hacia mí. De repente, distinguí su silueta detrás de las cortinas. No estaba en soledad. Una mujer esbelta, de melena larga, le acompañaba. Mi corazón se encogió. ¿Quién podría ser? ¿Una amistad? ¿Una nueva relación? O quizás nunca había comprendido realmente la situación. El tiempo transcurrió y me esforcé en reconstruir mi matrimonio. Javier y yo viajamos a Málaga de vacaciones y me convencí de que podría olvidar a don Miguel, la misteriosa carta, absolutamente todo. Sin embargo, al cerrar los párpados, su imagen aparecía, su voz resonaba, su calidez persistía. Las secuelas de aquella noche no provocaron una separación inmediata, sino una fisura silenciosa en mi espíritu. No solo traicioné a Javier, también perdí una parte esencial de mí misma, aquella que se atrevía a vivir sus sentimientos con autenticidad. Esta historia no pretende justificar la infidelidad, sino reflexionar sobre cómo encuentros inesperados pueden despertarnos del letargo de la monotonía. Pero, ¿merece la pena el sacrificio? No tengo respuesta. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la carta de Rosa? ¿Es auténtica o una invención para aplacar la culpa? Comparte tu opinión en los comentarios, me interesa conocer tu perspectiva. Si esta historia te cautivó, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para futuros registros. La vida esconde secretos y te los revelaré todos si te atreves a escucharlos.